Cantamos juntos. María, mírame. Si tú me miras, Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Y empezamos entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar orando con el Magnificat, que es lo que nos convoca la tarde de hoy. Invocamos juntos al Espíritu Santo, diciéndole: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones con el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo a hacerte presente en esta noche, en esta transmisión. Ven Espíritu Santo por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven Espíritu Santo, te necesitamos para esta noche poder glorificar al Padre y al Hijo junto contigo. Ven Espíritu Santo y haz también en nosotros la obra que empezaste a hacer en el mundo a través de María, a través de nuestra Madre. Ella que es el acueducto por donde fluye la gracia de Dios. Ella que es el depósito de la gloria de Dios. Ella que es el horno donde se hornea el pan vivo bajado del cielo. Ella que es, Señor, el arca de la nueva alianza. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu amor, de tu presencia y de tu poder. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre, muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, y deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Amén. Amén. María, mírame. Dios te salve María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a meternos adentro. Y yo les quiero contar, en primer lugar, cómo es mi testimonio respecto a María. Porque le cuento que hubo una época en mi vida, particularmente en la adolescencia, en la que los jóvenes frecuentemente atravesamos una etapa de búsqueda, ¿verdad? Una etapa de búsqueda, una etapa de preguntas incómodas, una etapa de dudas, una etapa de incredulidad, una etapa de donde somos así medios reacios a las cosas de la fe particularmente, pero no es por una mala intención que tengamos, sino es porque verdaderamente hay un deseo de que ya nadie te pinte el cuento, sino de que encontres la verdad. Eso es lo que dice el catecismo, el sentido religioso del hombre, el hambre por la verdad, no es por ser nominalista, digamos, y dudar de todo, cartesiano o cosas por el estilo, sino más bien un hambre particular. Y en esa época, yo recuerdo que estaba haciendo cerca, creo que del 4º año del colegio secundario, y recuerdo que había tenido la posibilidad de compartir con amigos del barrio, con gente acá, vecinos del barrio, que eran de una iglesia pentecostal, una iglesia protestante pentecostal. Y me acuerdo que había escuchado en una reunión a la que ellos me invitaron, porque viste cómo son, ¿no? Que te insisten, ¿no? Y yo, como no estaba firme en mi fe y era todavía un joven que iba a un colegio católico, pero por cumplimiento, un católico laico, un católico tradicional, recuerdo que asistí ante la insistencia de los vecinos.
Y también recuerdo que el que predicaba, el pastor, el ministro, digamos, de la palabra que estaba ahí hablando, habló mal de María, claro, ¿no? Sabía que había católicos en la audiencia y empezó citas bíblicas de acá, de allá, ¿no? Entonces el discurso de este hombre sembró en mí mucha incredulidad, mucha duda. Al punto que me acuerdo que yo le hablé a mi mamá y le dije, bueno, como nosotros no vamos a misa, vamos a la otra. Va más gente, tienen guitarras eléctricas, pianos, bajos, batería y todo, ¿no? Y a mí, adolescente que me gustaba la música, me venía de 10. Entonces, recuerdo que una tarde, caminando por el barrio de la casa de mi papá, está la parroquia San José Obrero. Y en la parroquia, en la parte de enfrente de la parroquia, hay una imagen grande de María. Una imagen grande de María. Y recuerdo que yo pasé y recordaba todas las palabras de este hombre, ¿no? De este pastor protestante que decía que son imágenes de yeso, que no te escuchan, etcétera, 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 ¿verdad? ¿No? Todo lo que sabemos que ya viene, ¿no? Por ese lado, que fuera el discurso protestante en los 90, ¿no? Para hacerle frente al catolicismo en la batalla cultural por la religiosidad popular. Entonces yo me acuerdo que miro directo a la imagen de María y le hago como una propuesta, un desafío. Recuerda que yo era un joven adolescente de 16, 17 años. Y me acuerdo que le digo a María, a la imagen de María, ¿no? Y le digo, si vos verdaderamente sos mi mamá, si vos verdaderamente sos mi madre, ¿sí? Yo quiero que vos me regales un rosario. Y si vos me regalás un rosario, yo voy a creer en vos. Yo voy a creer en vos, María. Si no, voy a creer que es una imagen de yeso, que no escucha, que no siente y demás. Y habrá tenido razón aquel ministro protestante que había escuchado hacía unas semanas atrás. Pasaron unos días, póngale que pasó cerca de menos de una semana. Y recuerdo que, bueno, acá en el barrio todos los chicos tomábamos el colectivo para ir al colegio. Yo vivo en Alto Comedero, muy a las afueras de la ciudad. Y tengo 40 minutos para ir desde el barrio al centro donde están los colegios, las escuelas. Y recuerdo que en ese momento había una chica que me gustaba, ¿no? Éramos adolescentes, ¿no? Y los adolescentes se presumen y todo. Y me acuerdo que esta chica sube al colectivo, se sienta a mi lado y empieza a presumirme, ¿no? Y ya veníamos así, moneando, tonteando, no sé cómo le dicen ahí. Pero veníamos así presumiéndonos de hace tiempo. Entonces, ella me dice, tengo un regalo para vos, necesito que cierres los ojos. Claro, cuando ella me dice, tengo un regalo para vos, y después de toda la parte que nos habíamos presumido y demás, yo pensé cualquier cosa. Yo pensé, aquí se viene el beso, prácticamente. Y en ese momento, mientras yo pensaba todas esas cosas, la niña esta me dice, abrí los ojos. Cuando yo abro los ojos, tenía delante de mí, colgando en sus manos, un rosario. Y me dice, esto te quiero regalar. Y me regala el rosario. ¿Qué es lo que pensé yo en ese momento, además de la frustración de que no había tenido el beso, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pensé yo? Recordé lo que había pedido a María hace unos días atrás. Yo le había pedido a María que si era ella verdaderamente la Madre de Dios y nuestra Madre, que ella me regale un rosario. Y días después, esta amiga, esta compañera de colegio, me regala ese rosario. Y yo me quedé congelado. A partir de ahí dejé, digamos, de ser un niño en la fe, un niño inmaduro, para querer aprender más, para querer conocer más, para querer aprender sobre Mariología, sobre cómo es que nosotros creemos en María, y meterse a lo profundo, meterse a lo importante, meterse a aquello que verdaderamente es razón de nuestra esperanza y fundamento de nuestra fe. Ya tenía adentro de mí la experiencia. Ya tenía dentro de mí la experiencia de que mi oración haya sido respondida por María. Por lo tanto, era real, era verdad, me había respondido. Mi corazón estaba contento porque yo sabía que no hablaba con una imagen de yeso, sino que hablaba con la Madre de Cristo, que también era mi mamá.
Y a partir de ahí, ese gozo fue el que me motivó a adentrarme en conocer, en aprender, en estudiar, en creer y por sobre todas las cosas en disfrutar, en deleitarme, en gozar de tener una madre en el cielo, de tener a la Madre de Cristo como madre y auxilio de todos los cristianos. Amén. Entonces, compartiéndole un poco mi testimonio, nos metemos entonces. El discurso del Magnificat, mejor dicho, la oración del Magnificat, ¿sí?, es el fruto, ¿sí?, lo que pronuncia María en la oración es fruto de muchas otras cosas que ocurren antes. Amén. Y acá tengo para compartirle 3 datos importantes. Cuando el ángel Gabriel en el capítulo 1 se aparece a esta joven muchacha de Nazaret y le dice que va a ser la madre de Cristo, la madre de Dios, hay 3 datos que nos pueden servir para entender todo lo que ella va a proclamar en el Magnificat que hemos leído y hemos orado en la oración inicial. Lo primero es que María es una joven israelita que pertenece a la tribu de los Anahuín. Sí, dentro de las clases sociales de Israel, dentro de la mentalidad de la época, dentro de los estratos sociales que hay en la época, hay una tribu que es la tribu de los Anahuín. No tiene nada que ver con la guerra de las galaxias, ¿no? Que hay uno que también se llaman parecido. No, los Anahuín eran los pobres de Dios, los pobres de Yahvé. De paso le mando un saludo al grupo de oración Los Anahuín de Villa General Belgrano en Córdoba. No sé si se estarán conectando, si se habrán conectado algún día. Sí, los pobres de Dios, los pobres de Yahvé. María pertenecía a este grupo. María pertenecía a esta tribu. María era parte de esta clase social que eran los pobres de Dios. Y hay no sé cómo decir, porque este hombre es más que teólogo, es realmente un maestro de la espiritualidad católica de estos tiempos, que es Jacques Phillips, ¿sí? Este hombre de Dios, este sacerdote consagrado, misionero, gran escritor. Él dice que la dimensión que utiliza la palabra de Dios y los sentidos que utiliza la palabra de Dios para hablar de los pobres, ¿sí?, no es solamente la cuestión de la pobreza económica, ni tampoco la cuestión de la pobreza espiritual, ¿no?, que a veces la tratamos de dibujar así, sino que aquel que es pobre, en el sentido bíblico que se entiende en la palabra de Dios, aquel que es pobre está despojado de todo y tiene solamente una cosa, tiene a Dios y tiene las promesas de Dios. El pobre, en la palabra de Dios, es aquel que experimenta en carne propia la fragilidad humana y en medio de esa fragilidad, en medio de esa experiencia de dolor, por la fe se adhiere, se aferra a la fuerza de Dios, que es su sustento. María es parte de esta experiencia. María, la joven muchacha de Nazaret, es parte de esta tribu, es parte de los pobres de Yahvé, que lo único que tienen es a Dios, que lo único que tienen son las promesas de Dios, que a lo único que se abandonan es a la providencia de Dios, y que lo que los mantiene vivos, les da fuerza y los hace continuar caminando hacia adelante, son las palabras de Dios. Por otro lado, la palabra nos dice que esta muchacha está prometida en matrimonio, está prometida a José, ¿verdad? Está prometida en matrimonio a José. Por lo tanto, ella está apartada. Ella está viviendo sola, bajo cuidados, bajo vigilancia, tal cual lo ponía la ley de la época, para que permanezca fiel solamente a su prometido. De paso, yo les muestro acá mi anillo, yo también estoy prometido. Sí, nos íbamos a casar, ahora con la pandemia esperamos que abran las misas y ya nos casamos. Amén. Y por otro lado, esta muchacha, que es de los pobres de la tribu de los Anahuín, de los pobres de Yahvé, que está prometida, también es una fiel creyente. Se cuenta que en aquella época las mujeres no podían participar del culto de la sinagoga, ni tampoco del culto del templo, sino que quedaban afuera, sentadas o de pie, escuchando todo lo que adentro decían los maestros de la ley, y los que serían, digamos, aquellos encargados de predicar la palabra, de rememorar la alianza, de desenvolver los rollos y recordar la alianza de Dios con su pueblo de Israel. María es por seguro que ha escuchado sobre el Mesías, que ha escuchado sobre el Sinaí, sobre Moisés, sobre la alianza, que ha escuchado a los profetas, a Jeremías, a Isaías. Y por eso podemos concluir en que es una fiel creyente. ¿Amén? Entonces María es de los pobres de Yahvé,
está prometida en matrimonio a José y es una fiel creyente. En las palabras del ángel hay 3 cosas a tener en cuenta para nuestra formación. ¿Sí? La primera es que cuando el ángel Gabriel la saluda y le dice llena de gracia, lo que nos escribe Lucas en el texto original en griego para describir esta palabra llena de gracia es esta palabra griega, la número 1, que es la palabra kecharitomene, que tal cual como está usada y conjugada en la oración, ¿sí? En la oración, en el tiempo verbal aoristo del griego en el que se escribe el Evangelio, nos da a entender, nos da a interpretar de que esta palabra también la usa Pablo, ¿verdad? La usa Pablo cuando habla de la ascensión del Señor, sobre la gracia, ¿no? Acá Lucas la pone conjugada en griego aoristo, dándonos a entender que María es la llena de gracia. Pero como está escrita en este tiempo verbal, ¿sí? Que es similar al presente continuo, pero que tiene una diferencia. El aoristo en el griego nos da a entender de que hay una acción que está constantemente ocurriendo, que viene ocurriendo desde siempre, que está ocurriendo en el momento y que va a continuar ocurriendo para siempre. Con esto, Lucas nos hace entender que María es llena de gracia desde siempre, ahora es llena de gracia y para siempre es llena de gracia. Amén. Lo segundo, hay una expresión que pone Lucas en el texto, tomada del testimonio, ¿no? Tomada y que la pone en los labios del ángel Gabriel, que le dice: el Espíritu descenderá y te cubrirá con su sombra. Esta expresión de descender y cubrir, de descender y envolver, de cubrir con su sombra, está presente particularmente en el Salmo 91, y es la expresión que tiene el pueblo de Israel para decir que aquello que está bajo la presencia de Dios, que aquello que está cubierto a la sombra del Todopoderoso, ¿sí?, está totalmente envuelto. Amén. Por lo tanto, el sentido que nos brinda acá Lucas cuando nos cuenta que el ángel Gabriel le dice descenderá y te cubrirá con su sombra, nos quiere decir que la experiencia que va a vivir María es una experiencia envolvente, es una experiencia integral, es una experiencia que atraviesa todas las áreas del ser de María, de la criatura que es María. Amén. ¿Sí? Entonces, a esto los teólogos, y particularmente los teólogos latinoamericanos, a esto que le llamamos la encarnación, ellos nos dirán que se parece como a un proto-Pentecostés, como si fuese un primer ensayo de Pentecostés. Sobre esto, el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, ¿verdad?, nos dirá que no hay Pentecostés sin María. ¿Por qué? Porque María, presente en Pentecostés, es el signo, ¿sí?, es el signo que garantiza que los discípulos están a punto de vivir aquello que ella ya vivió en la Anunciación. Y no por nada Lucas tiene esta dialéctica de complementariedad, de que si el Evangelio de Lucas arranca con este descenso del Espíritu Santo sobre María, que se pone en marcha a visitar a su prima Isabel, también los Hechos de los Apóstoles empezarán con la venida del Espíritu Santo que llena a los discípulos y que se ponen en marcha para llevar la iglesia y empezar el anuncio de que el reino de Dios está aquí. Amén. La manera de escribir de Lucas es fascinante. Amén. Entonces, descenderá y te cubrirá con su sombra, esta expresión envolvente, integral, en la encarnación, ¿sí?, que también puede ser algo así parecido, nos dicen, a un proto-Pentecostés, a un ensayo previo de lo que será luego Pentecostés. Y por otro lado, lo clave de la perícopa de la Anunciación es la respuesta de fe. La respuesta de fe de María, la respuesta de sí, hágase en mí según tu palabra. ¿No? Hay una canción de Luis Enrique Ascoy, creo que es, que dice: incluso
Incluso ni Dios puede con la curiosidad femenina, ¿verdad? Que dice cuando serás madre de Dios y demás. ¿Y cómo será eso si yo no estoy casada? Y incluso el ángel tiene que explicarle a ella. Bien, a pesar de todo eso y con todos estos detalles que nos brinda el autor sagrado, hay una respuesta de fe. Hay una respuesta al sí. Hay una respuesta de sí, hágase en mí tal como has dicho. Que se haga en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la servidora del Señor. Amén. Seguimos adelante. Sobre este sí. Mira, acá yo puse el sí y puse la figura de una reina. ¿Sí? La figura de nuestra reina, esta reina Madre María. Sobre este sí, el Papa Francisco nos escribe a los jóvenes en la última exhortación, en la última encíclica de Christus Vivit. ¿Sí? Si no la leyeron, léanla, búsquenla. Y aquí el Papa Francisco, reflexionando y meditando sobre esto, nos explica y nos cuenta sobre el sí de María. Y verdaderamente nos arroja datos importantes, datos tremendos. En primer lugar, nos hace la pregunta, ¿de dónde viene la fuerza del sí de María? ¿Te has preguntado alguna vez? Cuando Dios te hace una propuesta a vos, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, cuando Dios te hace una propuesta al servicio, cuando Dios te hace una propuesta a la misión, cuando Dios te hace una propuesta a la providencia, cuando Dios te hace una propuesta a una vocación, a un estado de vida, ¿sí? Si hay, dice Shakira, siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo, ¿verdad? Si yo tuviese que decir, ¿no? A mí Dios, yo creo de todo corazón que me llama a la vida matrimonial, al sacramento del matrimonio, a hacer de mi familia una iglesia doméstica, a educar a mis hijos en la fe y a colaborar como laico en el mundo, ¿sí? Inserto en el mundo, pero que no le pertenece al mundo, en la construcción del reino, en la evangelización y en la predicación. Por otro lado, también yo sé y creo de todo corazón que Dios me ha llamado a confiar en Él y a predicar su palabra. Y para hacer una acción de gracias, porque la nobleza obliga, yo le doy gracias a Dios, a los hermanos de la Renovación en Mendoza, que me han convocado para compartir esto. Porque ustedes han sido signo de Dios que ha confirmado este llamado a la predicación en mí. Y que lo confirma cada vez más. Y más aún a vivir en la providencia de Dios y abandonarme en las manos misericordiosas de Dios. Si nos tuviésemos que hacer ahora esta pregunta. Cuando Dios nos hace una propuesta, ¿de dónde vendrá la fuerza? ¿De dónde viene la convicción? ¿De dónde viene la confianza? Amén. El Papa Francisco nos hace esta pregunta. ¿De dónde viene la fuerza del sí de María? ¿Cómo es que esta muchacha, jovencita, prometida y demás, puede decir que sí al proyecto de Dios, al plan de Dios, al sueño de Dios, al propósito de Dios? ¿Cómo es que ella dice sí? ¿De dónde viene su fuerza? Lo primero que nos dice es que María no es ni resignada ni pasiva. Ni resignada ni pasiva. María no dice, bueno, vamos a ver, vamos a probar a ver qué pasa, vamos a ver si da el perfil, ¿no? Vamos a ver cómo le va un tiempo y después vemos si cerramos contrato. No, María no es ni resignada ni pasiva. La respuesta de María es sin vueltas. Y las dificultades de la época, las dificultades morales, sociales, económicas, etc., las dificultades no son una razón para decir que no. El sí de María, sin vueltas, aún contemplando las dificultades, entiende que las dificultades del momento presente y los problemas del momento presente no son una razón para decir que no. Para vos que tenés un llamado de Dios, para vos que tenés una propuesta de Dios, para vos que tenés una convocatoria para jugar en el equipo que extiende el reino de los cielos, las dificultades del momento presente no son una razón para decir que no. ¡Chu! El Papa Francisco nos dice que María arriesga todo, apuesta todo, solo con la certeza de saber que es portadora de una promesa. No hay garantía, compadre. No hay. Si lo ponemos en términos humanos, puede salir bien o puede salir mal. En términos humanos, meramente humanos. En la lógica del reino, no. Por eso es que María arriesga todo, apuesta todo, solo con la certeza de saber
de que ella es portadora de la promesa de Dios. La certeza de saber de que uno ha sido llamado por Dios, de que uno ha sido convocado por Dios, de que hay una promesa de Dios que se está gestando dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestra vida, a lo largo de nuestra historia, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestras dificultades, de nuestro fracaso, de nuestros pecados, etc., nos da la fuerza para poder responder. Otra clave que nos da el Papa Francisco es de que María no se endulzó con la cobardía de tenerlo todo claro o asegurado de antemano, ¿no? Porque a veces decimos, ¿y quién me garantiza que esto va a salir bien? ¿Y cómo Dios me garantiza de que Él va a estar conmigo? ¿No? ¿Y cómo yo sé? ¿Y cómo discierno? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo pienso? ¿Y cómo? ¿No? Porque a veces cometemos este error. Queremos entenderlo todo claro del principio, cuando no es así. Y a veces esa cobardía de quererlo todo claro, de quererlo todo seguro, de antemano, antes de dar la respuesta de fe, es el error que cometemos. Y en esto María no se endulza en el cómo será. Dios se encargará del cómo. Yo tengo que ser fiel a la promesa. Punto. Esta clave, creo que en especial para nosotros los jóvenes, es tremenda. Porque nosotros que no tenemos la experiencia de la vida que tienen los adultos, ¿sí? Queremos tener conocimiento más o menos de cómo es, de cómo funciona, y no está. A los que se van a casar, digamos, como yo, digamos, no sabemos qué nos espera. Pero sí sabemos que si es Dios el que nos llama, quedarse en esa pregunta, en esa duda, digamos, termina siendo cobardía. Esa luz nos da el Papa Francisco en esto. María no compra un seguro de vida. María no compra un por si las porcias. María no compra un contrato previo. María se la jugó. Y porque se la jugó, sin un seguro de vida, dejando de lado la cobardía, sin poner su enfoque en las dificultades del momento presente, porque se la jugó, por eso es fuerte. Y dice el Papa, por eso es una influencer de Dios. Porque salta al vacío sin tener paracaídas. Porque no hay nada previo. Porque María corre el riesgo de la fe. Porque María corre el riesgo de creer en las promesas de Dios. Por eso es fuerte. Por eso es la influencer. Y es algo que a mí me ha quedado marcado, me ha quedado clarísimo. Si uno, con su vida, con su testimonio, con el servicio, con el ministerio, con el anuncio, quiere realmente ser un influencer de Dios, se la tiene que jugar por entero. Aun cuando te critiquen, aun cuando te digan cosas, aun cuando te digan que no sabes, aun cuando te digan quién te crees, aun cuando te quieran cascotear y planifican en contra tuya para voltearte, para bajarte, para callarte, la palabra de Dios no está encadenada, bro. La palabra de Dios no está encadenada y el llamado es irrevocable. Y porque te la jugás todo, por eso vas a ser un influencer de Dios. Por eso es que Dios te puede usar, porque ya no estás sujetado a nada. Tremendo los datos que nos da Francisco acá. María es influencer de Dios porque se dio por entero. Por eso es así. Porque no mezquinó su juventud. Porque no mezquinó su juventud. A mí personalmente me hace recordar muchos años de mi adolescencia, donde uno sí, no, está con un pie en la iglesia, con otro afuera, que voy, que no voy, que persevero, que no persevero, que hay una joda, que no hay otra joda, etcétera, 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 ¿no? Bien. Porque no mezquinó su juventud. Por eso María es así. Porque se dio por entero. Porque dijo, ya está, que bailen ni viajen ni nada, esto es Dios, es lo mejor que me pasó en la vida, ¡boom! Todo para Él. Todo para Él. Porque Él es digno de recibir todo. Porque Él se merece todo. Por eso su sí es firme en medio del dolor. Por todo esto es que aún en medio del dolor que atraviesa María en la cruz, al ver a su hijo muerto, por eso su sí es firme. Por eso María
permanece de pie al pie de la cruz. Por eso su sí es firme. De ella, de María, aprendemos a no achicarse y a volver a empezar. De María aprendemos a no achicarse ante los cascoteos, las burlas, las palabras, etcétera, las blasfemias, las persecuciones, etcétera. De María aprendemos a no achicarnos y volver a empezar. Amén. Y lo último, María con su sí ilumina nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque vemos en María la obra de Dios. Y la obra de Dios en María, la obra de Dios en los apóstoles, la obra de Dios en los santos, es la obra que el Espíritu hace en nosotros, que David santifica todo. Entonces, si ya estamos viendo el producto terminado y el proceso en ello, hay que animar nosotros también, con esperanza, a dejarnos conducir, a dejarnos llevar. Por eso es que las luces que hace que nos da el Espíritu, con el sí de María en la palabra, iluminan nuestra esperanza. Amén. Otras cosas a tener en cuenta, ya se puso interesante. Seguimos mandando saludos entonces, a ver quiénes están. Karina, bienvenida Karina. ¿Cómo estás? Cristina Peralta, Héctor Funes, Sandra Castro, Elba, Betty Sequeira, María Elisa Macías, Mari Gómez, Miriam, Susana Vargas, Mariela Mora, Karina, ¿cómo estás? Belkis, Sonia, ¿quién más está aquí? A ver, Yoli, Cerezo, buenas noches, ¿cómo están hermanos? Julio Loto, Cintia, Marina Chávez, Cecilia Benítez, bueno, tenemos un montón esta noche. Amén. Sí, Rubén Gerardo y todos los demás. Seguimos entonces. Aquí, miren algo. Acá hay algo que nos puede servir muchísimo. Miren aquí conmigo el mapa. ¿Sí? Este mapa es el mapa de Tierra Santa de aquella época. ¿Sí? Bien. Recuerden qué es lo que ocurre antes decíamos, ¿no? Lo que ocurre antes del Magnificat, la Anunciación, la Encarnación, el sí de María, y luego lo que ocurre es la visitación, que María se pone en camino para visitar a su prima Isabel. Y miren acá, el punto rojo de arriba, el círculo rojo de arriba, encierra a la ciudad de Nazaret. Y el círculo rojo de abajo encierra a una ciudad en medio de las montañas, nos dice Lucas, que se llama En Kerem. En En Kerem, en esa ciudad de Judea, en medio de las montañas, vive Isabel, junto con Zacarías. O sea que María, que vive en Nazaret, hace un altísimo viaje desde Nazaret hasta En Kerem, a pie, porque María no podía tomar un Uber, ¿no? María tampoco tomaba taxi, ni Flechabú, ni Chevalier, obviamente. A gamba y en lo mejor, lo que tenían plata, en el burro. Pero como ella era de los pobres, ya ve, a pata nomás. Entonces, acá hay un dato particular. Que para ir de Nazaret a En Kerem, en la región de Judea, en las montañas de Judea, donde vive su prima Isabel, María tiene que atravesar la región de Samaria. Ah, sí. Tiene que atravesar la región de Samaria. Esta flecha que une los dos puntos, de arriba a abajo, es lo que nos indica el trayecto que hizo María. Sola, mujer, jovencita y a pie. Atravesó la región de Samaria, que es la región que en aquella época se cuenta, donde viven los que son enemigos de los judíos. Se sabe, nos cuenta el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Jesús se pone a beber ahí con la samaritana, ¿sí? Que entre judíos y samaritanos no se llevan bien. Bueno, María es capaz, por ser fiel a las promesas de Dios, de atravesar sola y a pie terreno hostil, ¿sí? Terreno de enemistades, para llegar a visitar, para llegar a servir, y movida por la palabra que ahora habita dentro de ella y que se gesta en su vientre, a En Kerem. Hay varias cosas que el Señor me emociona y me pone en el corazón. Es que la experiencia de María, la experiencia con el Espíritu Santo,
La experiencia total, ¿no? La experiencia de ser envuelto por Él y la experiencia de ser sumergido en el Espíritu, ¿no? Bautizado en el Espíritu Santo, nosotros en la renovación carismática, ¿sí? Esta experiencia de misión, esta experiencia de haber sido tocados por Dios, de ser envueltos por Dios, de haber vivido la experiencia, la efusión del Espíritu, nos mueve a la misión. Necesariamente nos mueve. Y en especial nos mueve a atravesar las enemistades para llegar a los que son de nuestro círculo íntimo. Si hay algo que podemos aprender de María, movida por el Espíritu, es que su experiencia con Dios no es superficial. Su experiencia con Dios no es solamente para sentir, para llorar y hablar en lenguas. No, la experiencia de María la mueve a atravesar las enemistades para llegar a los que son de su círculo íntimo, como era su prima Isabel. La mueve a llegar a los que están lejos, olvidados y necesitados. La experiencia del Espíritu nos tiene que mover a llegar a aquellos que están lejos, a llegar a aquellos que están olvidados y a llegar a aquellos que están necesitados. ¿Sí? El Espíritu Santo que nos mueve a nosotros también va a llenar a nuestra familia, a nuestros amigos y al prójimo a donde lleguemos. ¿Qué es lo que ocurre cuando María se encuentra con Isabel? Como María se deja mover, se deja llenar, ¿sí? El Espíritu también obra a través de María en su familia, en su prima Isabel y en los que están con ella. Cuando nosotros nos animamos a romper con esa distancia de la enemistad, es que el Espíritu Santo obra en nosotros y así también va a obrar en los demás. La experiencia de María necesariamente también nos mueve a creer, nos mueve a obedecer, nos mueve a ser dóciles a las mociones y a las instrucciones de Dios. Y hay algo clave, ¿no? Hay algo que le dice Isabel a María: feliz de ti por haber creído en las promesas de Dios, que se cumplirían las promesas de Dios. Es que, mi hermano, creer, obedecer, ser dócil a las mociones y a las instrucciones que Dios nos da para nuestra vida nos hace felices, nos hace bien, nos hace felices. Y por último, cuando nosotros nos metemos en esta dinámica de ser llenos del Espíritu, dejarnos mover por el Espíritu, atravesar las enemistades, llegar a los que están lejos, llegar a los olvidados, llegar a los necesitados, llegar a los de nuestra familia, creer, ser dócil, obedecer a las mociones, a las instrucciones de Dios, la oración y la alabanza brotan de nosotros. Cuando nosotros experimentamos esta dinámica de ser conducidos por Dios, de ser conducidos por el Espíritu, de romper los límites que tenemos, los límites, ¿sí? Cuando nosotros nos animamos a todo eso, brota en nosotros la alabanza, brota en nosotros la oración, brota en nosotros cuando vivimos esta dinámica, este proceso del Espíritu en nosotros que nos llena y que nos mueve, que nos reconcilia, que nos hace capaces de atravesar el terreno de los enemigos o las enemistades de aquí de Samaria para reconciliarnos, para servir, para creer y ser dóciles. Amén. Y nos acercamos cada vez más. Una vez que María llega con Isabel y se encuentran y el hijo de Isabel salta de gozo en el vientre, ¿no? Que será Juan Bautista, y le dice: feliz de ti por haber creído, brota en María, nos pone el autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, esta alabanza tremenda, esta alabanza hermosa, esto que es incluso una teología de la alabanza, una teología de la adoración, ¿no? ¿Sí? El Magnificat. Esta oración que el Espíritu Santo habla, canta, grita y clama en los labios de María y que queda plasmada por los siglos de los siglos y para toda la posteridad. La alegría de la obra de Dios que hace en la Madre del Salvador.
tremendo, tremendo. Sobre esto, sobre la oración y sobre la alabanza, el catecismo de la iglesia, sí, porque yo no doy opiniones así de sonso nomás, no es así, estas cosas van fundamentadas, ¿no? Y fundamentadas en la tradición, en el catecismo, ¿verdad? En los elementos de fe, del depósito de la fe que tiene nuestra iglesia. El numeral 2639 del catecismo nos dice de la alabanza, ¿sí? De la alabanza, de lo que hace María en la oración del Magnificat, la oración de alabanza, ¿no? Nos dice que la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por Él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que Él es. Y esto me encanta. Los que alaban participan en la bienaventuranza de los corazones puros que lo aman en la fe antes de verlo en la gloria. ¡Wow! Esto es tremendo. Cuando uno alaba, gente, los 8 que me están mirando de Mendoza, cuando uno alaba, ¿sí? Cuando uno alaba a Dios, participa en la bienaventuranza de los corazones que lo aman a Dios en la fe antes de verlo en la gloria. Mediante la alabanza, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios y dar testimonio del Hijo único de Dios en quien nosotros somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término, un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual nosotros nos movemos y existimos. En el numeral siguiente, en el 2649, el catecismo nos enseña que la oración de alabanza es totalmente desinteresada y se dirige a Dios, canta para Él y le da gloria, no solo por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Sino por lo que Él es. Tal cual lo hace María en el Magnificat. Amén. Y acá sí nos vamos a detener un poco más en esta oración. Como yo no soy el gran teólogo, no puedo decir demasiado al respecto, pero sí hay cosas que quisiera compartir. Que lo primero es que en el Magnificat, María describe las bellezas y los frutos de la fe y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando leemos el Magnificat, ¿sí? Cuando leemos este texto, lo que estamos leyendo es la descripción que hace María de las bellezas de Dios, de los frutos de la fe y del poder de Dios en su vida. Amén. Si hay algo que podemos aprender de María para alabar a Dios, es que cuando alabamos a Dios, describimos las bellezas de Dios y los frutos de la fe y el poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Cuando María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava y las generaciones me llamarán feliz, lo que María nos cuenta acá es que hace la alabanza, el Magnificat, ¿sí? Hace que todo lo que hay dentro de mi mundo interior, mi historia, mis alegrías, mis penas, mis fracasos, mis temores, etc., proclamen que Dios es más grande. Cuando ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu, lo que nos está diciendo es que todo nuestro mundo interior, que todo lo que hay dentro de nosotros, que todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra alma, debe proclamar que Dios es más grande. Más grande que mi historia, más grande que mis penas, más grande que mis alegrías, más grande que todo. Dios es más grande que todo lo que ocurre dentro mío. Y obviamente lo que ocurre afuera también. Hay otra clave en este Magníficat de nuestra Madre María. Es que nos da la claridad sobre la santidad y la misericordia de Dios. Porque nos dice, santo es su nombre, ¿verdad? El poder ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre, y muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Hace unos años atrás vivimos el año de la misericordia.
¿Se acuerda? Bueno, yo encontré aquí algo que realmente me cambió la cabeza y me cambió el corazón. Y es lo siguiente. En el Magnificat, María describe la santidad de Dios y la misericordia de Dios. Las dos cosas juntas. ¿Sí? Y en las lenguas bíblicas, ¿sí? en la lengua del arameo, el hebreo de la época, hay una palabra que se describe para santidad y otra palabra para misericordia. ¿Sí? Para decir el santo, santo, santo Dios Todopoderoso hay una palabra, y para describir que Dios es misericordioso hay otra palabra. Y esta palabra que se usa para traducir misericordia de las lenguas bíblicas al castellano es la palabra rehamim. Rahamim creo que se pronuncia. ¿Sí? Esta palabra rehamim, que es la que se traduce del hebreo, del arameo a misericordia al castellano, ¿sí? Esta palabra rahamim se utiliza para describir el amor entrañable. ¿Sí? Cuando en el Antiguo Testamento el profeta nos dice que Dios tiene entrañas de misericordia, ¿sí? Que tiene entrañas de amor, usa esta palabra rehamim, para decirnos de que Dios siente el amor, vive el amor, digamos, se trata de aproximarse, ¿no?, al amor de Dios, porque no se puede explicar todo el amor de Dios, pero sí trata de aproximarse al amor de Dios con esta palabra, que es de este amor entrañable, particularmente el amor que sienten las madres por los hijos que los llevan en su vientre, que es un amor entrañable, que es un amor que se gesta en lo más profundo de las entrañas de amor, entrañas de misericordia. Este es el origen de la palabra. Y acá hay algo tremendo, porque cuando María nos habla de que Dios es santo y de que su misericordia permanece siglo tras siglo, ¿sí? Y misericordia nos habla del amor entrañable, es María la que en sus entrañas está portando ahora mismo, mientras alaba, a todo el amor, a todo el poder de Dios en su vientre. Cuando María usa esta palabra de que Dios misericordioso tiene entrañas de misericordia, es Dios el que habita adentro de las entrañas de María. Es todo el amor, todo el poder, toda la gloria de Dios que se ha condensado, que se ha hecho hombre, que ha tomado de la carne, que la ha creado de su criatura, que es María, para vivir dentro de ella. Y yo me vuelvo loco, yo la amo a María. Y me encanta poder entender esto, de que mientras ella canta la misericordia y la santidad de Dios, que tiene entrañas de misericordia, Dios habita dentro de las entrañas de María. ¡Tremendo! Me encantan. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea Dios, que nos dio por madre a María. Ya voy terminando, ya voy a terminar, perdón que yo me emocione. Lo que también ocurre es que María acá nos cuenta que la alabanza hace que Dios actúe y cambie el desenlace. Créelo conmigo. Cuando alabamos, Dios obra y cambia el desenlace. ¿Por qué? Porque María nos cuenta acá que Él de un golpe derribó a los soberbios y sus planes y exaltó a los humildes. ¿Sí? Que despidió a los ricos con las manos vacías y colmó de bienes a los hambrientos. Que socorre a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, siendo fiel a sus promesas. ¿Sí? Cuando alabamos, hermano, perdón que me emocione, cuando alabamos, Dios actúa. Cuando alabamos, Dios obra. Cuando permanecemos alabando, creyendo, clamando, ¿sí? El Señor es capaz de cambiar el desenlace. Y a ustedes en Mendoza que les encanta la intercesión profética, ¿sí?, que son ahí capos de la intercesión profética, este hermano de la India que vino, ¿se acuerdan?, a predicar, el hermano Cyril John, ¿verdad? Él decía que los intercesores son los que ponen las noticias en los diarios de mañana. La oración, la intercesión, dice, son los que ponen las noticias en los diarios de mañana, porque están clamando, están intercediendo por aquellos que están creyendo. Aquí María nos cuenta eso también.
que también después podemos hacer otra charla, modelo de intercesora, también, ¿sí? Pero la alabanza nos cuenta aquí María que Dios actúa y que Dios cambia el desenlace, que destruye a los soberbios y a sus planes, exalta a los humildes y que colma de bienes a los hambrientos. Y por último nos dice que se acordó de su misericordia tal como se lo había prometido a Abraham y su descendencia para siempre. María nos dice en el Magnificat que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple, que Dios es fiel, que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse de lo que ha dicho, que Dios cumple sus promesas. Y eso para nosotros es motivo de esperanza. Es también ancla para nuestra fe. Es bandera de nuestra libertad, hijos de Dios. Que Dios es fiel, que Dios cumple, que no importa el dolor del momento presente, que Él está. Que no sabemos cómo, cuándo, por qué y demás, pero Dios es capaz de hacer que esto que parece mal termine bien. Amén. Y bueno, ya estamos en horario, entonces vamos a terminar orando una vez más este Magníficat de María. Y créelo, y lo creamos con todo nuestro corazón. Lo creamos con todo nuestro corazón. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. El Señor va a hacer grandes cosas por vos. No tengas miedo, no aflojes. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglos a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder y deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorre a Israel su siervo, se acuerda de su misericordia, tal como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Amén. Amén. Diga que la Virgen María los proteja. Así que bueno, esta noche vamos a orar de nuevo con el Magnificat, ¿sí? Que sea carne, que sea presente en nuestra vida, ¿sí? Y bueno, si tiene dudas sobre María y demás, haga como yo, que le dijo, bueno, si es verdad que vos sos mi madre, y ya va a ver, y va a ver en carne propia cuánto nos ama María, cuánto real es María, cuánto intercede por nosotros María, ¿sí? Y cuán presente está ella en el plan de salvación. Dice, y me despido con esta cita de San Luis María Griñón de Montfort, el autor del libro que se llama Tratado sobre la verdadera devoción mariana. Dice, Dios creó un depósito para todas las aguas y la llamó océano. Dios también creó un depósito para todas las gracias y la llamó María. Dios creó un paraíso para los hombres y lo llamó el Edén. Dios creó un paraíso para los ángeles y los llamó el cielo. Dios creó un paraíso para vivir él mismo y la llamó María. ¡Qué belleza! Tremendo. Ay, yo arranco y no paro, pero hasta aquí llegamos, Que Dios nos bendiga, que la Virgen nos proteja. Será hasta la próxima, mis hermanos de Mendoza. Bendiciones para todos desde San Salvador de Jujuy. Leonardo Iraola, ha sido un placer, un honor, una bendición haber colaborado con todos ustedes. Y nos despedimos diciendo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para que todo sea creado y así renovarás la faz de la tierra. Amén.